Fin del mundo bipolar. Con el último día de diciembre de 1991, no solo se cerró el año, sino también la historia particular de la que fuera una de las potencias del mundo bipolar. Símbolo del comunismo y protagonista de la Guerra Fría, ese día dejó de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgida a la luz de la Revolución Rusa de 1917 contra la monarquía zarista. Nacía a partir de ese momento una nueva etapa de la historia política y económica del mundo, que había tenido su manifestación simbólica más importante 2 años antes. El 9 de noviembre de 1989, con la destrucción del muro de Berlín, que hasta entonces dividía en dos a Alemania, Estados Unidos reafirmaba de esta manera su dominio global, puesto de manifiesto también a comienzos de 1991 en la Guerra del Golfo, en la cual los norteamericanos alinearon detrás de sí una coalición de 34 países que recuperó Kuwait, entonces en poder iraquí. Pese a ello, en el momento de su disolución formal, la Unión Soviética contaba con aproximadamente 1.300 toneladas de uranio, altamente enriquecido, y entre 150 y 200 toneladas de plutonio, una cantidad más que suficiente en términos de poderío militar. Tomando en cuenta, para fabricar una bomba se necesitan apenas 8 kilos. En su arsenal, los soviéticos sumaban armas químicas, gases tóxicos y nerviosos, producidos por miles de científicos nucleares y especialistas en armas químicas y biológicas. Sin embargo, fueron las contradicciones internas, las crisis económicas y las luchas políticas las que llevaron a la crisis final de la URSS. Desde 1985, el entonces presidente soviético Mikhail Gorbachev había intentado introducir importantes reformas mediante la transparencia o glasnost y la reestructuración o perestroika, pero en ese tiempo la URSS también renunció a disputar el papel de potencia mundial. Clara manifestación de ello fueron el Tratado de Desarme pactado con los Estados Unidos de Ronald Reagan en 1987 y la retirada soviética de Afganistán en 1989. El repliegue del ejército soviético dio lugar a procesos políticos que precipitaron al final de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental y allanaron el camino para la reunificación de Alemania en 1990. Muchos analistas consideran que el fracaso de Gorbachev estuvo dado por la imposibilidad de revertir la crisis económica de la Unión Soviética. La denominada perestroika implicaba una profunda modificación de la economía de cara al mundo capitalista, introduciendo la libertad de empresa y el libre mercado. Los presuntos beneficios no aparecieron de manera inmediata y lejos de adaptarse al sistema productivo existente se tornó caótico y se agravó el empobrecimiento de gran parte de la población. Como resultado, aumentaron también las tensiones sociales y se profundizaron los enfrentamientos políticos y económicos. El 24 de diciembre de 1991, Gorbachev se reunió con el presidente de Rusia, Boris Yeltsin. En ese encuentro se acordó la dimisión de Gorbachev, que se concretó al día siguiente. El mismo día de Navidad, la bandera que representaba al comunismo soviético fue arriada y el 26 de diciembre el Soviétic de las Repúblicas del Soviétic Supremo de la URSS firmó su propia disolución. La Unión Soviética se había constituido formalmente en 1922 bajo el liderazgo de Lenin, teniendo a Rusia a la cabeza y sumando otras 14 repúblicas que reunían diferentes etnias y modos de nacionalismo. Además de Rusia, los países que conformaron la URSS fueron Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. No todas estas repúblicas estuvieron desde el nacimiento, sino que fueron anexando desde la creación en 1929. La desaparición de la URSS produjo consecuencias inmediatas en América Latina. En lo político, la llamada Revolución de Octubre, que dio inicio a la experiencia soviética, dejó de ser referencia para varios procesos latinoamericanos de orientación socialista y en la izquierda política,
se profundizó el debate y la revisión de muchas teorías políticas revolucionarias, particularmente las sustentadas por los partidos comunistas que habían asumido como premisa que el prototipo de partido-estado soviético constituía la encarnación del socialismo realizado. En el caso concreto de Cuba, país que había gozado hasta entonces del patrimonio político y económico de la Unión Soviética, el impacto fue mayor. Desde 1991 y hasta 1993, los cubanos vivieron el llamado periodo especial, como resultado de una fuerte contradicción de su Producto Interno Bruto. Hubo restricciones para el uso de combustibles y hasta racionalismo de alimentos, pero sobre todo Cuba perdió la protección política y militar de la Unión Soviética de cara al gigante norteamericano que se alza a pocos kilómetros de la isla. El desmembramiento de la URSS fue también el punto final de una experiencia histórica del comunismo, que produjo un modelo político y económico alternativo al capitalismo liberal y que permitió al mismo tiempo la construcción de un muy poderoso y cohesionante Estado multinacional. Una potencia que buscó expandir las fronteras del comunismo en todo el mundo, que enfrentó el capitalismo no solo en lo político y en lo económico, sino también en los niveles de la ciencia y la cultura. Experiencia del socialismo real, que sin embargo terminó sumida en una profunda crisis que se expandió en los ámbitos de todo el mundo, impactando como un reguero en el escenario económico, político, social y también cultural. Bien, muchachos, esto es todo por el tema. Sí, espero que realicen su actividad y por favor, ya saben, cualquier duda en mensaje privado en el modo, ¿sale? Gracias, bye.